sea, no es municipalidad provincial, no es municipalidad distrital, es un centro poblado. Ahí no hay, pues, con la justa, pues hay una autoridad, seguramente de repente, pues un administrativo, y de repente una secretaría, ahí nomás quedó. ¿Y qué? Me va a decir que va a tener ahí un especialista, que va a ser el secretario técnico, el otro que va a ser instructor, el otro que va a ser sancionador. No. Solamente en esos casos especiales, ahí sí ya no se puede hacer esto, ¿no? Pero, diferenciar en su estructura entre la fase instructora y la fase sancionatoria cuando la organización de la entidad lo permita, es lo que debe hacerse. Es decir, tiene que haber dos fases. Instructor, que es, ahorita lo vamos a ver, que es el que recopila la información, se instruye, se documenta, capta los elementos para poder tener conciencia de lo que va a procesar y propone algo. Después de esa propuesta, entra el sancionador, y ya con los elementos que ha captado, los elementos probatorios que ha captado el instructor, puede decidir qué es lo que debe hacerse como sanción. O puede ser también que él diga, no hay mérito para la sanción, igual también puede hacerlo, ¿no? Es una suerte de proceso. Ustedes se van a dar cuenta que es prácticamente un procedimiento judicial. Antes no, pues, o sea, cuando llegamos al 06 se refiere que ni ideas vagas de un procedimiento. Y antes también, como vamos a ver, también en la próxima charla que vamos a tener, se hablaba de procedimientos administrativos en forma general y hasta de los disciplinarios con esas famosas comisiones disciplinarias, comisiones permanentes, comisiones especiales, que a veces llegaban a mal término porque ni siquiera se entendían por qué se hacían. Pero ahora no. Ahora, todos los procesos o los procedimientos sancionadores tienen estas dos fases, instructor y sancionador. Ahora, uno dirá, pero si hay tanta cosa que se parece al proceso judicial, entonces mejor, ya no vamos a poder judicial. No, todo tiene su límite, pues está bien, nosotros establecemos principios básicos, el Poder Judicial tiene pues su límite de competencias señalado por su propia ley y también sus códigos, ¿no? La ley de procedimientos administrativos señala adicionalmente que lo que se decide en el Poder Judicial es aplicable también aquí. Los hechos declarados probados por resoluciones judiciales firmes vinculan a las entidades en sus procedimientos sancionadores. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, ¿no? Alguien dice, como la casa de los Humala ahora ya ha sido pagada, ¿no? Y ahorita sí me entró dos madrugones y ya no sé. ¿Cómo está ahorita, doctores? ¿Saben cómo quedó lo de la propiedad de los Humala? Está incautada. Está incautada, ¿no? Pero ya, o sea, ahora sí definitiva, ¿no? Ya Carguancho ya no ha vuelto a sacar otra resolución, ¿no? Ya, pucha, que mi compadre ha sacado dos. Bueno, ahora le echa la culpa a mi tío público. Ya. Vamos a ponernos en una hipotética situación de, ¿cómo se llama esto? De licencia que se ha otorgado, ¿no? Para, de repente, pues, un pequeño negocio dentro de la casa. Hagamos, ¿no? Nos ponemos en esa situación. Pero se encuentra incautada la propiedad. ¿La licencia continúa o se suspende? Se incautaba un bien, ¿no? ¿Qué se incauta? ¿Qué es lo que se incauta? O sea, por lo general, ¿qué es lo que se incauta? Lo que tiene origen, ¿qué? Delictivo, ¿no? Entonces, ¿la licencia debe continuar o no debe continuar? Ojo, creo que, doctor, la incautación creo que ha sido recurrida, ¿no? ¿O no? La apelación sí. Creo que sí, ¿no? Ya. Miren lo que dice, ¿eh? Resoluciones judiciales firmes. ¿Qué opinan ustedes? ¿Sigue la licencia o se suspende? ¿Qué discutir? Sigue, doctor, ¿no? Sigue, ¿sí o no? ¿Usted qué dice, doctor? La
todavía no está firme, pues falta que la Claro. segunda instancia. Vamos a ponernos en el hipotético caso que nadie apeló, que se les pasó el plazo. Se les pasó el plazo. Nadie interpuso recurso. ¿Es firme o no? Y justo el día de hoy recusan al juez y piden adicionalmente también la nulidad de todos los actuados. ¿Es firme o no es firme? ¿La recusación le quita valor a las resoluciones? Ahí hay que comenzar a razonar. Y eso es lo que tiene que hacer la administración cuando se trata de ese tipo de situaciones. O sea, también no es tan sencillo, porque alguien, por ejemplo, dice, yo no me meto con el Poder Judicial, vienen a reclamar la licencia. Es firme, no es firme. Ya lo hemos recusado al juez Carguancho. Y a mí qué me importa que hayan recusado al juez Carguancho. ¿La resolución tiene efectividad o no? La resolución de la incautación del juez, ¿tiene o no tiene efectividad? Hay que pensarlo. Ese tipo de situaciones muchas veces se presentan, por ejemplo, vamos a verlo seguramente, en los procedimientos sancionadores. Miren, les pongo solamente un caso, aunque este procedimiento sancionador ya del PAS, voy a decir solamente la municipalidad, pero ya no voy a decir el resto, porque si no, pues vamos a pensar que estoy cometiendo diferencia. En el Callao, pues el instructor propone la sanción de este grupo de personas y el sancionador sanciona, pero apelan esta sanción, y en el camino de la apelación interponen un habeas corpus. El habeas corpus es declarado improcedente. Como declaran improcedente, interponen una acción de amparo. Eso no tiene nada que ver con la Contraloría. Las acciones judiciales las tienen que hacer, por supuesto, en la vía correspondiente. Y la declaran procedente. Y señala como medida cautelar el Poder Judicial de que no se inscriba ni se ejecute la sanción de la Contraloría. Y la Contraloría ya había mandado la inscripción al RNCD. ¿Se tiene que cumplir o no la resolución del Poder Judicial? O digo, no, pero no es firme. El procurador va a interponer su recurso. Mientras interpone su recurso, tiene que cumplirse. Tiene que cumplirse. Eso es lo que van a ver ustedes seguramente con sus patrocinados en el momento que llegue algo. Pero háganlo, pues. El mandato judicial es imperativo. El artículo 4 del título, perdón, sí es el artículo 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y el 139, inciso 14 de la ley, que dice: el procedimiento y las resoluciones judiciales tienen que respetarse. Critícalo, dile todo lo que tú quieras, pero se tienen que respetar. De repente el juez, de repente más adelante pues se determina que el juez lo ha hecho con un grado de intencionalidad alevoso. De repente, pero a mí no me importa eso. Sancionarán al juez, pero hasta que alguien, un juez, con la debida competencia, disponga que esa resolución no tiene efecto, esto tiene que valer. Tiene que tener un valor dentro de la administración de justicia y también la administración pública. Los hechos declarados probados por resoluciones judiciales firmes vinculan a las entidades en sus procedimientos sancionadores. Pero no todos son claros para poder definir. Profesor, Sí. en el caso de que la imputación tenga sentencia firme, entonces la licencia no podría... Ya la incautación, inclusive, mire usted, es un bien que supuestamente es derivado de un objeto ilícito, es decir, se supone que están investigando la naturaleza inclusive de la ¿cómo se llama esto? De la adquisición del inmueble. Se está diciendo, por ejemplo, el lavado de activos, ¿no? Eso es lo que se está más o menos tomando como idea. Imagínese usted, ¿qué cosa es el lavado de activos? Es una conducta que deriva del conocimiento que tiene la persona de que ese bien
que ha adquirido, que está usando o que tiene, es de origen o de fuente ilícita. Si esa es la conducta que está investigándose, imagínense usted, entonces el Estado estaría reprimiendo, ya sigue vendiendo, por ejemplo, lo que tú has comenzado ilícitamente, sí, todavía esté pasando, ¿no? ¿Qué cosa es lo que va a suceder? No lo sé. No lo sé. Pero yo no creo que nadie en la administración pública vaya a pensar, ¿verdad? Una razón no es resolución firme. Se va a arreglar. Bueno, es una situación de facto. Es muy difícil. En un procedimiento sancionado es bien difícil decir que no, por ejemplo, a este tipo de conductas, sobre todo cuando tienen, lamentablemente, cuando tienen un buen abogado, ¿no? Porque estoy viendo, por ejemplo, los argumentos que están dando ahora las partes en los casos que estamos viendo y son sostenibles. Pero hay que razonar también desde la otra perspectiva, ¿no? El juez, por ejemplo, ¿cuál es el argumento que ha tenido? Hay que leer la resolución. Si ustedes han leído la resolución, entonces ya podemos hablar, porque yo he querido encontrar la resolución y solamente hay unos cuantos, ¿cómo debo estos párrafos que he podido ver? No he visto todo, yo no me atrevería tampoco a calificar la conducta del juez. Aunque el juez también se ha ido a declarar al comercio, creo que de todo sitio, pero yo no he visto la resolución completa hasta ahorita. Cada situación es específica, pero tengan en cuenta, doctores, lo que resuelve el Poder Judicial, tiene que acatarse. Salvo que ustedes vean pues, que es atentatorio contra la Constitución, por ejemplo, si el violador X puede continuar trabajando en el guaguaguas. Otro de los caracteres del procedimiento sancionador es que se le tiene que otorgar, pues, dentro de todas las modalidades que hay, el derecho a la defensa a la persona. Y una de las modalidades de expresión de su defensa es las alegaciones para que puedan sustentar su posición, ¿no? Otorgar 5 días para alegaciones y medio de defensa, conforme al numeral 171, sin que el hecho de que no se utilice ese derecho pueda ser usado en contra suya. A veces, bueno, hace mucho, y ahora ya no se ve tanto, porque cualquier cosa puede suceder. Antes se decía, corre el traslado a la otra parte para que, sobre todo cuando había trilaterales, ¿no? Corre el traslado al administrado para que responda. Entonces, no respondía. Entonces, decía, considerando que el administrado X no ha dado respuesta a la comunicación de fecha tal, se tienen por acreditados los hechos en su contra. Es eso. Sí, la Contraloría en alguna oportunidad también emitió informes en los que decía, al no haberse obtenido el descargo, se identifica presunta responsabilidad. Sí, eso. Es así. Claro, uno va a decir, pero que no va a tener en vilo todo, ¿no? Esa es una forma de expresarlo, pero no puede imputar. Recuerden que lo que se tiene que hacer, la administración tiene que construir el caso, imputando el caso y acreditando la conducta. Lo que se debe asumir es que la persona se reputa inocente, es decir, no infractora hasta que se demuestre lo contrario. Los principios, recuerden, los principios. Ahora, fundamental en un proceso sancionador es la notificación. Yo a veces digo que la notificación es como la partida de nacimiento del procedimiento sancionador, porque si no hay notificación, no van a empezar a computar, no va a haber una contestación, no va a haber forma de que la otra parte se entere de que se inició el procedimiento. No va a haber absolutamente nada. Entonces la notificación es parte fundamental del proceso. Es la que va a dar pie a todo el resto de las conductas del procedimiento. Por eso, esta notificación tiene que ir con lo que antes no se decía. Antes recibía uno una esquelita simplona en la que decía, se ha dispuesto la apertura de un proceso administrativo sancionado, nada más y ya está. Y uno tenía que ir a buscarla ya a la propia administración. Ahora no, la administración tiene que señalar claramente cuál es la conducta que se está imputando y cuál es la posible sanción que se le va a aplicar
así como cuál es el funcionario que va a conocer o que conoce de esta investigación. ¿No? Debe notificar los cargos imputados, la calificación de las infracciones, la expresión de las sanciones que en su caso se le pudieran imponer, así como la autoridad competente legal. ¿Qué es lo que debe tener necesariamente entonces la notificación? Precisión. Debe ser concreta, es decir, no debe ser tan vaga y genérica que no le permita al administrado ejercer su derecho a la defensa. Claridad. Esta no solamente debe ser concreta, sino adicionalmente transparente y clara, para que la persona pueda, en todo caso, articular su defensa. Inmutable. No puede ser que ahora diga, por ejemplo, más o menos, ¿sabes qué? Se te está investigando por A, B y C. Y cuando ustedes llegan a la administración, bueno, sí, te notificó por A, B y C, pero adicionalmente también hay un cachito más por falta de licencia. No, esto no cambia. Por eso les decía como una partida de nacimiento. Aunque en verdad el acto propio es el auto que emite la administración. Pero ahí está plasmado todo en la notificación. La notificación es la que le da el origen al procedimiento. Entonces no puede cambiar, porque si no estarían violando pues, el derecho a la defensa de la persona. Suficiencia, es decir, toda la información que sea necesaria. Y acá les pongo un caso que lamentablemente también tiene que ver con la Contraloría, ¿no? El Poder Judicial estaba siendo auditado en su época por la Contraloría por una gestión de 10 años. Resulta que el secretario general del Poder Judicial había sido un secretario y asesor jurídico de la Contraloría General durante tiempo. Y conocía de PAPE y todos los procedimientos dentro de la Contraloría. Y se le comunica, pues en esa época se llamaban hallazgos a él por parte de una comisión. Esta comunicación iba dirigida a él diciéndole de que se le otorgaba todas las facilidades para que pudiera ejercer su derecho a la defensa y que pudiera solicitar toda la información a la autoridad competente porque se le está comunicando posteriormente. El señor lo que hizo fue forzar la figura. ¿Por qué? Porque fue a solicitar al Poder Judicial sabiendo él de que no se le iba a dar toda la información. Que por supuesto, durante el lapso de 10 años, ustedes se imaginan en el Poder Judicial, debe ser la totalidad de lo que está aquí en la oficina. La deficiencia que tuvo en esa oportunidad, esa comisión de la Contraloría, fue decirle, ¿sabes qué? Acá está el CD con toda la información que necesitas. Cuando debió haberle dicho, ¿sabes qué? Ven acá a mi oficina, aparte acá está el CD, y también ven que te vamos a guiar ante el Poder Judicial para que tengas toda la información. Bueno, la cuestión es que el Poder Judicial recibió la acción de amparo y finalmente llegó esto hasta el Tribunal Constitucional, en el que se señaló que se declarara la nulidad de la acción de control por cuanto no se le facilitó la totalidad de los documentos al auditado. ¿Qué quiere decir esto? Que deberían haberle dado a él la camionada de documentos antes de que él efectuara su derecho a la defensa. Desde esa oportunidad, aparte de modificación de lo que antes eran las naves, se ha modificado una parte del reglamento, ahora también hay otras normas en las que se señala que la Contraloría deberá facilitar el acceso a los documentos de las personas. Esto es, hay que darle todas las facilidades a la administración. Es un caso muy singular que cuando se trata de nulidades se citan, ¿no? El caso Arévalo, Néstor Arévalo con Juan José Medina Morán, del año 2002. En ese sentido, la notificación no puede omitir la formulación de los cargos. No puede formular cargos reduciendo el plazo para el derecho a la defensa, que son los 5 días. No puede formular cargos con información incompleta,
no puede formular cargos por razones distintas a las que se basa en su decisión definitiva. Ahorita les voy a poner un caso para que ya lo veamos. ¿Ya? El procedimiento se inicia entonces a instancia, de oficio, a instancia propia, iniciativa. Existen diversas modalidades. Se puede iniciar por cualquiera de ellas. La característica de esto también es que en estos procedimientos sancionadores a veces no se tiene la totalidad de los elementos como para poder iniciarlo, ¿no? Entonces sería también un acto fallido que la administración empiece la investigación y de repente diga, ah, no, ¿sabes qué? Aguántate un ratito porque voy a comenzar a investigar un poquito más sobre este tema. Aguántate. Entonces, tú no sabías lo que estabas investigando, lo que ibas a investigar. Y lo peor de todo es que también corre en contra de la propia administración, porque como vamos a ver más adelante, hay plazos que ya son de caducidad. No solamente de caducidad. Cuando se trata de oficio son 9 meses, si no me equivoco, y 3 meses algo parecido. Entonces, uno tiene que cuidarse de eso. Por eso es que inclusive los plazos de caducidad son extremadamente cortos y minuciosos, y van a ver ustedes las reglas, como lo tienen ahí, si no les dejamos saber, ustedes lo tienen ahí en los artículos, son detallistas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de multas dice tal cosa, en el caso de denuncias de oficio dice tal cosa, ¿no? ¿Por qué? Porque no se puede seguir afectando pues al administrado. Recuerden ustedes, el administrado paga, o sea, todos ustedes, todos nosotros pagamos a la administración pública, y no puede ser que me tengan en vilo pues, y me hagan pues, procesos sin tener la mínima garantía. Entonces, la propia administración, antes de iniciar la investigación y comunicarle a ustedes, puede hacer indagaciones preliminares. Pero eso es antes de la investigación. Puede comenzar a escarbar, a buscar, obtener, requerir información, sin que exista procedimiento. Inclusive ustedes pueden ser no notificados, pero sí indagados preliminarmente, ¿no? Hay que ver qué cosa es lo que solicito, usted se sirva brindarme información sobre el funcionamiento, por ejemplo, de su negocio. O solicito usted se sirva señalarme quién le otorgó la licencia para portar armas. O solicito usted me diga quién le otorgó licencia de funcionamiento, por ejemplo. Pero una vez que ya se inició el procedimiento, el instructor formula esto: notificación de cargos, es decir, lo que podríamos decir el equivalente a la acusación. ¿Sabes qué? Tú estás haciendo A, B o C, y por eso te voy a investigar. Pero adicionalmente existe la posibilidad de que en esta investigación yo te sancione con tal cosa, con inhabilitación, suspensión, multa o lo que sea. Y, por si acaso, el que se está abocando al conocimiento de este asunto es, por ejemplo, el gerente municipal como instructor. Y ahí mismo también se le dice que tienes 5 días para hacer tus alegaciones. Vencido el plazo y con respectivo descargo, sin él, el instructor realiza de oficio otras actuaciones, pero está corriendo el plazo para la decisión por parte de la administración, para el examen de los hechos, recabando los datos e informaciones que sean relevantes para determinar en su caso la existencia de la responsabilidad susceptible de sanción. Ahora, ¿por qué no señalo ahí plazos? Porque ustedes van a ver más adelante que los plazos comienzan a correr de diferentes maneras. Solamente les voy a hacer acá algo, porque es también parte de la exposición que ustedes van a encontrar. Ahorita vamos a hablar de eso, pero quiero definirlo ahorita. ¿Cuál es la diferencia de ambos? Ustedes ya por conceptos seguramente ya lo tienen. No voy a tomar examen de eso porque ustedes ya lo conocen, pero para ustedes, por lo general, ¿qué cosa es la prescripción y qué cosa es la caducidad? Así, en forma pura, estamos hablando entre colegas, pero no quiero que hablen ustedes jurídicamente, sino hablen el lenguaje común y corriente. Algunos decimos vulgo.
háblenlo de la manera más sencilla. ¿Cuál es la diferencia entre prescripción y caducidad? Así, en forma general. En forma general. No se busca. Usted, doctora, ¿qué es prescripción y qué cosa es caducidad? Así, diga lo que sea. Diga nomás, por ejemplo, prescripción, ya es el transcurso de tal cosa. Ya. La prescripción es cuando se inicia la investigación. Tenemos un plazo que son 9 meses y se puede ampliar a 3 meses si más de 9. Si prescribe, luego puedo volver a iniciar la investigación. Pero en cambio en la caducidad, cuando pasan los 4 años, ya pasan los 4 años. ¿Usted, doctora? Ya. En la prescripción se extingue la acción, por ejemplo, manera, y en la caducidad la acción y el derecho. En cuanto a los tipos de prescripción, por ejemplo, también la extintiva, la exhaustiva. Término sería la prescripción extintiva. Estamos hablando de término, de plazo. Por lo general, nosotros ya tenemos eso desde el derecho procesal y el derecho civil, el derecho penal, ¿no? ¿Usted, doctora? ¿Usted? Más o menos. No se enoja, doctora, dígame, no es así nomás como ella, nada más. La prescripción, como se la señora puede volver a hacer, o sea, se acaba el tiempo y no puede no hacer el proceso, por así decirlo. En la caducidad de lo que ya menciona. Ya, o sea, todo tiene que ver con qué, con el plazo, ¿no? Con el plazo. Sí, esto genera sí, a veces confusiones, yo mismo a veces tiene un trabalengua que me enredo. Mire, para que tengan una idea, de forma general, sí, no sé si me estoy dejando entender o de repente no me entienden. Si no me entienden, entonces me lo dicen, ¿eh? Hoy están cansados, doctor, sí. Fíjate que pasemos aquí cuando Sí. habla de la notificación, Ah, dice 5 días hábiles contados a partir de la fecha de la notificación, no es a partir del día siguiente. no, en el procedimiento nacional es desde el día, ¿Qué pasa si notifican a las 8 de la noche? el término de la distancia, ¿no? No. A veces la entregan al notificador, mes parte va y lo entrega a las 6 de la tarde, 8 de la tarde, ya perdí todo el día. Mire, yo he visto que en resoluciones de servir dicen precisamente que es ahí un día oficial, que es 8 horas de labor administrativa, pero ¿dónde comienza y a qué hora termina? Nos estamos hablando de administrado. Claro, pero se por supone eso. que lo van a notificar en su casa. Sí. Ya, pues, el notificador va a las ¿Y 8 de la noche. no solamente 8 de la noche, sino a las 23 horas con 59 minutos. ¿Qué pasaría? Por eso digo, Es bien difícil, ¿no? ya se perdió un día. Sí, no solamente eso, sino que usted deja constancia. ¿Cuándo lo está recibiendo? O no hay nadie, lo meten debajo de la puerta. No, tiene que dejar constancia. En ese Se va a momento, regresar. sí, tiene que dejar una esquela. O sea, deja una esquela en la que dice Raúl Ramírez ha venido a notificarle y puede usted recoger su notificación en tal sitio. Si ya no va, es otra cosa. Ese día no corre, entonces. No, hasta que usted lo vaya a recoger allá. Y se le da un plazo de 3 días o 2 días, ¿no? De acuerdo, discrecionalmente. Entonces ya no hay 5 días, porque si No. no lo recojo, yo espero 3 días para ir. Sí, de repente no lo recoge. De repente no lo recoge. Pero ¿Cuándo para eso corre el también, plazo? pero para eso también existen otros medios. Transcurrido el tiempo que establece la ley, bueno, habrá que utilizar el medio idóneo como para poder difundirlo. La notificación irregular, o en todo caso, pues a través del medio de comunicación público en la zona correspondiente. Eso solamente en el caso de que no quiera recibir, y seguramente en la gran mayoría de casos, el administrado va a estar más preocupado por ejercer su derecho a la defensa que por no hacerlo. Pero si sucede lo que dice usted, doctor, existen los medios adecuados. Es el medio de difusión, la prensa, o el medio de difusión, no sé, el periódico de mayor difusión en la zona o lo que sea, ¿no? Siempre y cuando se acredite que efectivamente ha agotado los medios de poder comunicarle directamente a la persona. Si no ha agotado los medios, pues, ¿cómo va a hacerlo? Por ejemplo, ha dicho Raúl Ramírez en la avenida Sebastián Lorente 484, Barrios Altos. ¿Y de dónde sacaba esa dirección? Yo creo que he escuchado por ahí No, ¿de dónde lo has sacado? Tienes que demostrarme que has por lo menos explorado algunos registros básicos que son públicos, René. Y si no hay, por ejemplo, he constatado y no existe esa dirección, SUNAT. He constatado y no existe esa dirección, esta persona ha hecho una declaración jurada, por ejemplo, de impuesto a la renta en la municipalidad, solicito la información.
Pero no puede ser simplemente que de buenas a primeras yo diga, ah, no, ¿sabes qué? Este tiene esta dirección y lo dejo ahí nada más. Si no existe. Recuerden que yo, como administrador, yo tengo la obligación de agotar los medios de poder comunicarte. ¿Para qué? Para que ejerza su derecho. Nuevamente, el que ejerce un derecho tiene una corresponsabilidad con la administración que tiene una obligación. Frente a un derecho hay una obligación. La obligación de la administración es generarle las facilidades del ejercicio de su derecho a la defensa. Si alguien se ve violentado su derecho a la defensa, existen recursos